Bé, l'Eduardo és fisioterapeuta, professor associat a l'Escola Universitària Gimbernat, a Cantàbria, president de la Sociedad Galega de Fisioterapeutas, la SOGAFI, director de Alfa Fisioterapia, a Coruña. Nos hablará sobre el ejercicio terapéutico en dolor de cuello, si es para todo el mundo. Y un poco a grandes líneas, Eduardo nos comenta que tenemos evidencia científica moderada para afirmar de que el ejercicio terapéutico es efectivo y costo efectivo para el dolor de cuello, y sin embargo, algunos programas fracasan porque muchos pacientes no son candidatos a los mismos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el valor entonces de los subsistemas de clasificación? Pues en esta ponencia intentaremos encontrar respuestas a estos interrogantes. Gracias, Eduardo, y cuando quieras. Moltes gràcies, Albert. Jo no parlo català, però moltes gràcies per la invitació al col·legi. ¿Vale? Es un placer para mí estar aquí a Barcelona, así que muchas gracias. Y de verdad que, bueno, felicitar a la institución, ¿no? Y a la comisión, ¿no? de neuromusculoesquelética por el trabajo que han hecho, y felicitar a tantos compañeros y compañeras que están un viernes hoy aquí. Así que da gusto ver un colegio que trabaja y un cuerpo profesional también participativo. Así que, pues, enhorabuena a todos. Bien, pues vamos a hablar del ejercicio terapéutico en el dolor de cuello, si es para todos y todas, ¿no? El dolor de cuello es el caso que vamos a hablar ahora, pero bueno, podría ser bastante un ejemplo de otros tipos de dolores que podríamos aplicar las mismas características de lo que vamos a ver ahora. Digo de alta prevalencia, como puede ser también el dolor lumbar, ¿no? El dolor, ¿cuántos de ustedes trabajan con pacientes con dolor? ¿Pueden levantar la mano? Ok. El dolor es algo complejo. El dolor es una aporía, ¿no? La palabra aporía, ya empezamos con las palabras raras, ¿verdad? La aporía significa dificultad para el paso, ¿no? O paradojas irresolubles, ¿no? Muchas veces. Y ya en las charlas de la mañana hemos visto bastantes contradicciones, ¿no? Entre, por ejemplo, pues el dolor está asociado a daño, sí o no, pero ¿a cuánto daño? ¿No? Porque parece que 2,5 centímetros ya parece que sí tiene relevancia en un tendón, ¿no? Del manguito, pero menos no, ¿no? Y siempre estas paradojas nos llevan al péndulo pendejo, ¿no? Que digo yo siempre de los fisioterapeutas, ¿no? Que es tener una visión, pues, dialéctica de la realidad, cuando la realidad del dolor es algo más compleja. Dialéctica me refiero a blanco-negro, ¿no? Eso no quiere decir que yo apueste por un relativismo, ¿no? Porque existe el blanco y existe el negro, pero también existen muchos matices grises, y así que les invito a una visión un poco adulta, ¿no? En esto, para intentar ver algo de una manera más plural y no binaria, ¿vale? Y dentro de este planteamiento binario, pues tenemos una aporía con el dolor, que es que una de las grandes dificultades de paso en medicina musculoesquelética, en general en medicina, es que por un lado manejamos la evidencia científica de poblaciones, y todos los datos que tenemos son de poblaciones, ¿sí? Pero por el otro lado, en el otro lado de la cuerda, las decisiones las hacemos con el paciente individual. ¿Entienden la paradoja? ¿No? Manejamos grandes datos estadísticos, ¿no? Y la evidencia, pues, es en muestras que serán más o menos homogéneas, pero luego yo tengo a Mari Carmen o a Joaquín, el paciente, y tengo que resolver el problema y tomar una decisión en tiempo real, ¿vale? Y muchas veces, yo no sé si es su caso, pero entramos en contradicciones, ¿no? ¿Alguno entiende o resuena con lo que estoy diciendo? A veces en los pasillos decimos, bueno, esto no lo dice la evidencia, pero yo a veces soluciono esto de esta manera. ¿Os suena este tipo de discurso? Este es el telón de fondo de que vamos a plantear esta charla, ¿no? ¿De acuerdo? Para el caso del dolor de cuello, porque me pidieron hablar de dolor de cuello, y es una de las cosas dentro de mi campo que yo manejo, pero podría valer para otros tipos de condiciones, ¿de acuerdo? Hablando para el dolor de cuello, pues un poco de datos de prevalencia. Vamos a ir primero por un lado de la cuerda, el lado de la cuerda de los datos, de los grandes datos, de la epidemiología. Luego ya veremos el paciente individual.
Los grandes datos, la prevalencia, pues es la cuarta, el dolor de cuello y hombro es la cuarta condición de mayor prevalencia de discapacidad global. La condición de mayor prevalencia es el dolor lumbar. Luego vienen condiciones metabólicas, depresión y luego el dolor de cuello y hombro. Con lo cual, entre las cuatro primeras, los fisioterapeutas tenemos bastante que decir. La prevalencia es del 30%, pero es persistente en un 50%. Es decir, persistente es que duele más de la mitad de los días del año. No tenemos tanta evidencia como en el dolor lumbar, digo por cantidad, pero la que tenemos pues señalan que obviamente los programas basados en terapia manual multimodales, ¿no? Y digo, siempre son multimodales porque como hay una inespecificidad, ¿no? Cuando tenemos una inespecificidad, que es la manera elegante de decir que no tenemos mucha idea de qué está pasando, ¿vale? Pues tenemos que hacer tratamientos multimodales, ¿no? A ver si suena alguna tecla, ¿sí? Aunque haya mucha racionalidad detrás de cada tecla, ojo. Eso no quiere decir que hagamos de manera aleatoria, que no estamos haciendo sangrías, ¿no? Pero tenemos que aceptar la incertidumbre. Y estos programas multimodales basados en terapia manual, en ejercicio terapéutico, intervenciones educativas, pues tienen evidencia. Hay pruebas moderadas de que son efectivos y, ojo, no solamente efectivos clínicamente, sino quiero que ya empiecen ustedes también a hablar un poco de la coste-efectividad, ¿no? Porque no solo tenemos que demostrarle a los pacientes que somos efectivos, sino tenemos que demostrarles a los que gestionan que somos efectivos. En el sentido de que es más racional una terapia que provoque ahorro, ¿no? Lo cual es razonable. Es decir, si tenemos una terapia que es muy cara y otra terapia que es más barata, y para el mismo efecto, para el mismo tamaño de efecto, ¿qué es lo que vamos a preferir? Siempre la más coste efectiva. Esto también son datos que tenemos que plantear a los gestores sanitarios, ¿vale? Allí en Galicia pues tenemos la experiencia, ¿no? de la Sociedad Gallega de Fisios junto con el colegio y bueno, pues llevamos unos años ahí pues pisando la moqueta, ¿vale? Y se los presentamos a los gestores, ¿no? Y esto, que ahora el decano habló por la mañana, Ramón, ¿no? De la importancia de la atención primaria, ¿no? Que es un momento, ¿no? Se está abriendo aquí una ventana en general en todo el país, ¿no? Pero aquí en Cataluña ha sido muy espectacular. Pues es el momento, ¿no? De la primaria, ¿no? De decirle a los gestores que somos efectivos y coste efectivos. Y apostar por los sistemas de derivación directa, ¿no? Obviamente para meterse también en el dolor de cuello, en las condiciones de mayor prevalencia, que a veces los fisios solo queremos entrar en el esguince de tobillo y cosas así pequeñitas. Hay que meterse en lo que manejamos bien, ¿no? El dolor lumbar, el dolor de cuello, ¿de acuerdo? Los sistemas de derivación directa son efectivos y coste efectivos, mejoran disminuyen la lista de espera. Hay mucha evidencia ya de varios años en otros países donde se ha implementado, aunque las modalidades son siempre diferentes. Bajan las listas de espera, como decíamos, disminuyen la tasa de conversión quirúrgica, ¿no? Al segundo nivel asistencial, mejoran la percepción del usuario, bajan la presión asistencial del especialista, el médico de primaria. Es decir, hay varias externalidades interesantes que avalan nuestro papel, ¿no? Y dentro de esas intervenciones comunitarias que podemos hacer, y si alguien no está en el ámbito de la comunitaria, seguro que muchos de ustedes están en el ámbito de la consulta de barrio, ¿sí o no? ¿Quién está en el ámbito de la consulta de barrio? Pues aunque ustedes no lo crean, también hacen comunitaria. Es lo mismo, de alguna manera, ¿de acuerdo? Los programas de ejercicios para el dolor de cuello son, como decíamos, efectivos y coste efectivos, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos para hacer programas de ejercicios en pacientes con dolor de cuello, ¿no? Esto es un poco un resumen de unos 5 puntos, donde nos vamos a parar en el último punto a discutir esta propuesta de telón de fondo que decíamos, ¿no? Parece que sí, que los programas son efectivos, eso dicen los grandes datos, pero luego muchos pacientes fracasan al hacerlo, ¿no? Y esa es la experiencia de cualquiera de nosotros. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué la evidencia me dice una cosa y luego mi paciente fracasa, ¿no? Esta es un poco la idea. Vamos a ir un poquito por puntos, en los primeros 4 puntos, pues para aterrizar ya en ese último punto, que es la fisioterapia de precisión, ¿no? Esta palabra que ya varios compañeros, Luis lo ha dicho, también Quique en las charlas, estos conceptos de paciente respondedor. A mí también me encantó la charla de todos ellos, porque hablaban de paciente potencialmente respondedor, Luis, o de respondedor. Esto es un poco el desafío de la medicina y de la fisioterapia, obviamente en las próximas décadas,
¿no? Ir a una terapia, a una fisioterapia pues, de precisión, aceptando que siempre nos vamos a tener que manejar en entornos de riesgo e incertidumbre, ¿vale? Pero buscar un respondedor a priori que vaya a responder a la terapia, pues hombre, si tenemos indicadores en el cruzado es una maravilla. Yo también sentía envidia, ¿no? Como Quique de lo que decía Luis, porque, jolín, el dolor de cuello no está tan claro, ¿no? De hecho, no está nada claro. Y detesto va esta charla, ¿vale? En cualquier caso, los puntos que tenemos que manejar para hacer programas de ejercicio son el razonamiento clínico, ¿vale? Ahora veremos qué es eso. Un poquito la fisiología del ejercicio con un enfoque energético, una clinimetría, hay que objetivar los resultados y unos principios básicos, ¿no? Vamos a nombrar con ejercicios para pacientes con dolor de cuello, ¿vale? Razonamiento clínico, sin extendernos muchos, pues es responder a la pregunta de qué está pasando. ¿Qué está pasando? Es una propuesta personal, es responder realmente a dos preguntas. ¿Qué está pasando y qué es modificable? ¿Vale? En tres dimensiones, ¿no? En la pirámide de la derecha, pues perturbaciones corporales, es una dimensión. La dimensión personal, ya veremos lo que es eso. Y una tercera dimensión de administrar la energía. ¿Qué está pasando a nivel de las perturbaciones corporales? Esta caja de perturbaciones corporales la podemos dividir como en las cajas de Marie Kondo o de Ikea, ¿no? En cajitas más pequeñas. Hay varias posibilidades, ¿no? Ya veremos alguna de ellas. ¿Qué está pasando a nivel de la persona? ¿Y qué está pasando a nivel de la administración de la energía? ¿Administra mi paciente con dolor de cuello bien la energía? ¿Ustedes qué piensan? Muchos de nuestros pacientes con dolor de cuello, fijaos lo que os voy a decir, no son capaces de aguantar su cabeza a lo largo de las 12 horas de vigilia. Muchos de ustedes a lo largo del día estarán apoyando la cabeza, ¿no? ¿Os suena? Pues ya entran en fatiga, ¿no? Ya no administran la energía, necesitan apoyos, ¿no? Típico paciente con dolor de cuello que al final del día necesita tumbarse, ¿no? O respaldarse. No administra bien la energía. Desde el punto de vista del ejercicio terapéutico es una categoría diagnóstica que en el cuello se ve muy clara, ¿no? Las tres posibilidades de intervención que hacemos en fisioterapia, y de verdad que le he dado muchas vueltas a esto, pero creo que no hacemos más ni menos que esto, es o bien modificar síntomas, y en eso somos muy buenos, modificando síntomas, ¿vale? Somos muy buenos. Intervenciones educativas que pueden ser de todo tipo, ¿vale? Y acondicionamiento físico, que es un poquito de lo que vamos a hablar. Entonces, esto es lo que hacemos. Y tenemos que, en nuestras categorías diagnósticas, que serían estas cajas, averiguar qué está pasando y, obviamente, saber qué es modificable con fisioterapia, porque no todas las cajitas que están dentro de las cajas son modificables con fisioterapia. Y también saber marcar los límites es una cosa importante. Yo creo que un buen profesional es el que marca el perímetro, ¿no? De su competencia, ¿no? Saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Vale? Dentro de las cajas de las cajas de las perturbaciones corporales tenemos una caja que es la patobiología. La patobiología típicamente a los fisios no les gusta mucho. Históricamente no les gusta mucho la patofisiología porque ese es el diagnóstico biomédico. Hablar de tendones, tendinopatías, discopatías, artrosis, pues ya para eso están los médicos, ¿no? Que además, pues como decía Marta, pues traumatizan, ¿no? Muchas veces a los pacientes, ¿no? Pero sin embargo, la patobiología tiene un valor importante porque nos habla de la historia natural, nos habla también de una manera no lineal, a veces de la clínica, ¿no? Evidentemente no diagnosticamos imágenes, diagnosticamos personas, pero ojo, hay que salir del círculo pendejo. No se trata tampoco de hacer una tabula rasa de la imagen, porque muchas veces la imagen explica la fenomenología del paciente, ¿sí o no? Tenemos que salir de esa dicotomía de todo se explica por la imagen, años 80, o los médicos en 2023, ¿no? O no, pains in the brain, todo es un constructo cultural, todo es iatrogenia, todo es nocebo. ¿Ustedes qué piensan? Pues no. Lamento decirles que hay que moverse en esas zonas donde evidentemente dolor no es igual a daño, es una relación no lineal, pero eso no quiere decir que no haya ciertas perturbaciones corporales que expliquen la clínica, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto que digo, que a veces es un poco extraño, no nos resulta tan extraño en patología respiratoria, ¿verdad? O en patología neurológica. Cuando hay un daño en el parénquima o un daño en el cerebro, a veces se clica, así como idea loca, ¿no? Pues a veces
cuando hay perturbaciones corporales en los tejidos se explica la clínica. Lo que pasa es que no hay una relación lineal. Esta es la historia con el dolor, ¿no? Por eso es una aporía el dolor, entre otras cosas. Bien, la patobiología, pues tenemos este triaje, como son condiciones complejas, para saber qué está pasando, decíamos, ¿no? Pues tenemos que saber qué no está pasando. Y una manera pragmática de saber qué no está pasando es ir de lo más dramático a lo menos dramático, por descarte, ¿no? Es una manera racional de manejar la incertidumbre. Entonces descartamos las condiciones especiales, que pueden ser paciente con dolor de cuello, que en el fondo es un trampantojo de una enfermedad grave, ¿no? O de otro problema, por ejemplo un tumor, o enfermedades sistémicas, o un problema vascular, o decía la compañera, pues también algo sistémico, ¿no? Como un infarto, ¿no? El infarto de miocardio puede dar dolor en la mandíbula, en el cuello, ¿vale? La distonía cervical, o síndromes congénitos como el morquio, el Klippel-Feil, o pues traumáticos como la subluxación atlantoisoidea, ¿no? Una serie de condiciones que tenemos que conocer. Una vez descartadas, pasamos al segundo grupo, que son los síndromes radiculares. Típicamente son el dolor radicular, la radiculopatía y la mielopatía, ¿vale? Y luego entramos, una vez que descartemos eso, o a veces en paralelo, tenemos ambas cosas, y tenemos el famoso dolor cervical no específico. El apellido no específico no hace referencia a su naturaleza no específica, sino que hace referencia a nuestra ignorancia. Es una manera de llamar idiopático, ¿no? Que pasa que suena feo lo de idiopático, pero en el fondo es que no tenemos pues una idea clara en tanto en cuanto haya un tejido, ¿no? Esa magic ballet, ¿no? Esa bala mágica, ¿no? Que pueda ser diana, ¿no? Sus nociceptores en la diana del problema. Aunque tampoco, ya os digo, que cada día vamos sabiendo un poquito más también dentro de cierta especificidad, al menos para intentar tener un retrato robot del paciente, pero no tenemos pues biomarcadores pues muy claros, ¿no? Sino que no hablamos de síndromes, ¿no? En el cuello, dentro de la patobiología, para el dolor de cuello en específico, pues si abrimos más cajitas, ¿no? Dentro de la caja de perturbaciones corporales, pues tenemos pues el discogénico, que es el facetario, y el miofascial, como estructuras principales, ¿no? Que al menos tengamos cierta posibilidad de reconocer en cuanto a patrones clínicos, ¿no? Patrones clínicos. El discogénico es un dolor estrictamente concernido al disco. No estamos hablando de una hernia ni una protusión, es el tercio distal del anillo, que está sensibilizado, ¿vale? Facetario, pues las facetas articulares, tanto la unciforme como la cigopofisaria, están ricamente nervadas por el ramus posterior dorsalis, ¿no? Y luego el miofascial, que bueno, le pongo ahí un interrogante, también salió por ahí un asterisco, una pregunta si el punto gatillo existe o no existe. Bueno, ok. Yo no voy a entrar un poco en esa pregunta, que es casi metafísica, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el punto gatillo existe, que no existe? Esto es una derivada de la pregunta más antigua de la filosofía en Occidente es ¿existen las cosas o existen procesos? ¿No? Esto es Parménides y Heráclito, ¿no? Pues estamos en lo mismo. Seguimos, ¿el punto gatillo es una miopatía o es un proceso de sensibilización? Bueno, pues no lo sé. La verdad hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que dice sí, existe una sustancia, una cosa ahí, el área gatillo, es una miopatía, está ahí. Otros dicen no, es un proceso. Bueno, en cualquier caso, la entidad clínica de dolor miofascial yo creo que no hay duda, ¿vale? Lo que pasa es que a veces puede ser un proceso de sensibilización secundaria a otros procesos subyacentes, ¿no? Que esto es igual lo que puede dar más derivadas, ¿no? A nivel de la cajita de descriptores clínicos del dolor, tenemos los descriptores básicos de dolor nociceptivo, dolor neuropático, ¿no? Estos son básicamente definiciones de la ISP. El dolor nociceptivo es el dolor que surge, ¿no? Después de un daño tisular, real o potencial. El dolor neuropático es el dolor que emerge, ¿no? O surge después de una lesión del sistema somatosensorial. Y a partir del 2016... pues todo lo que no era ni nociceptivo, ni nociplástico, ni neuropático, pues por no decir idiopático, pues decimos nociplástico, ¿no? Que suena así bonito. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es un dolor que no sabemos muy bien. Dice la definición, es un dolor que emerge debido a una nocicepción alterada en ausencia de daño tisular en el tejido y en ausencia de daño en el nervio. Que típicamente los fisios decimos que todo es un proceso evaluativo, pero tampoco es siempre lo mismo. Puede ser que simplemente no tengamos tecnología para saber si hay un daño en los tejidos. Entonces hacemos un poquito de trampa, creo yo, y tomamos la parte con el todo, ¿no? Entonces nos abre otra pregunta, ¿no? ¿El dolor tiene que ver con algo que pasa en el cuerpo, que no sabemos, que no tenemos tecnología para
para determinar o es un proceso perceptivo, ¿no? Estamos ahí, o una mezcla de dos cosas, ¿no? Estas son las incógnitas, sobre todo en dolor crónico, ¿vale? Y luego tenemos la clasificación, que ya comentó el compañero por la mañana, Dani, la clasificación, pues la disfunción, pues el dolor de cuello asociado a déficit de movilidad, el fallo de coordinación del movimiento, y bueno, también tiene el dolor irradiado del miembro superior y asociado a cefalea, pero digamos, para el dolor de cuello en específico, pues andarían estas dos, ¿no? Entonces tenemos que maridar, ¿no?, un poquito estas categorías diagnósticas. La primera nos habla un poquito del patrón clínico y la historia natural, condiciones de manejo, lo mismo la segunda, y sobre la tercera, pues realmente la tecnología sanitaria que vamos a aplicar. Pues evidentemente pues los requisitos que veremos de rango, fuerza y acomodación vestibular visual, ¿vale? El segundo punto es el enfoque energético. Bien, el punto clave que hay que saber, y esto es lo que también tenemos que tener nosotros como fisioterapeutas, ¿por qué hacemos ejercicio con los pacientes, ¿no? Yo siempre digo que si los fisioterapeutas entienden que son agentes de salud pública, vamos a dar un paso adelante. Ser agente de salud pública significa ser capaces de provocar cambios que tienen impacto duradero en la comunidad, ¿vale? En los términos que decíamos antes, bajar la factura, reducir la lista de espera, eso es lo que tiene impacto. Y eso es lo que justifica que haya plazas de fisioterapeutas y que se estén abriendo plazas y que ustedes pues puedan jubilarse de esto, porque a lo mejor la fisioterapia no tiene que durar para siempre. Si sale otra tecnología más coste efectiva, circulen. Y es así. Y es racional que sea así. Y es racional que sea así. Las condiciones más prevalentes de salud son dolor, salud mental, sobre todo depresión, ansiedad, metabólicas y oncofragilidad. Estas son las que se comen todos los recursos sanitarios, también de Cataluña, ¿vale? No tengo ninguna duda. ¿De acuerdo? Y todas ellas tienen que ver sobre todo con estilos de vida. ¿De acuerdo? Fundamentalmente. Los gestores sanitarios están deseando sacar a la gente de los hospitales, ¿vale? Y, por si no lo saben, ya lo comentamos antes en la comida y por ahí en el descanso, yo vengo aquí a pisar charcos y pues lo digo. El sistema sanitario, y aquí será igual, está montado para que los médicos del segundo nivel asistencial hospitalario y la industria ganen dinero. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Entonces, el terreno está inclinado siempre para nosotros. Este es así como Matrix, ¿no? Hay que tenerlo claro y a partir de ahí jugar el partido. Vale. ¿Por qué? La industria presiona. La industria presiona. Allí en Galicia, donde yo vivo, el 41% del presupuesto de la Xunta de Galicia, que es la institución que administra, ¿no?, la región, se gasta en sanidad. El 41%. Y hay listas de esperas infinitas. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque fuese el 61%, también habría listas infinitas. Porque infinito, por definición, es infinito. ¿Sí? Lo sanitario no es el único determinante de salud. Hay más cosas, ¿vale? Entonces, todo lo que sea promocionar estilos de vida saludables baja la factura, ¿vale? Obviamente, los estilos de vida saludables son la punta del iceberg, ¿verdad?, de una pirámide que es las condiciones de vida, ¿no? No es lo mismo dejar de fumar en un barrio pobre que en Pedralbes, ¿verdad? No es lo mismo, ¿vale? A lo mejor en un barrio pobre, pues o fumas o esnifas pegamento, yo qué sé. Igual si fumas eres el sano, ¿no? Vale. Pero, en cualquier caso, el movimiento es uno de estos estilos de vida saludable y a partir de ahora, cuando veamos un dolor de cuello, si somos agentes de salud pública, no vemos solamente un paciente con dolor de cuello, es un paciente metabólico, es un paciente con depresión, es un paciente oncofrágil o lo que sea, ¿de acuerdo? Y nosotros trabajamos, como decía Quique, pues otras dimensiones también de tipo sistémicas en estos pacientes, con el ejercicio, ¿vale? Que trabajamos con la escala de Bohr, como sabemos, como el biomarcador principal. Y sabemos que tenemos que ticar en todas las casillas, ¿no? Las dos casillas del moderado y duro son las que más están demostradas en pacientes, pero también los esfuerzos ligeros son importantes, sobre todo en pacientes con cáncer, en pacientes sedentarios, ¿no? Romper el sedentarismo, como hemos visto. Tenemos que ticar en todas las casillas, ¿no? En esfuerzos ligeros, moderados, duros y hasta a veces en un paciente muy duro, extremadamente duro con deportista nada más, ¿vale? El enfoque energético, pues obviamente tanto en potencia aeróbica como en potencia anaeróbica, ¿vale? No vamos a entrar un poco en la fisiología, tenemos aquí las vías energéticas, importante en los pacientes, ¿no? En general con dolor, los esfuerzos cortos, esos primeros 8 o 10 segundos de trabajo de fuerza son importantes, ¿no? Donde la vía de los fosfágenos.
Eso depende mucho del pH muscular, un factor intrínseco, biológico, y esos 30 segundos, el segundo punto, pues es el tiempo de recuperación incompleta, de hasta un 70% de recarga de los fosfágenos sin interferencias, ¿no? Entonces tenemos que trabajar un poquito ahí en la potencia anaeróbica, y luego en la potencia aeróbica, pues en ese modelo trifásico de Skinner que conocen, pues la fase 1, entre la fase 1 y la fase 2, el concepto de dosis óptima, ¿no? Hay que esforzarse, ¿no? Hay que esforzarse un poquito para tener las adaptaciones, ¿no? Bien, podemos medirlos con índices. Hay muchos cuestionarios que podemos trabajar. Evidentemente les animo a que trabajen cuestionarios. Lo que no se mide no existe. Tenemos que empezar a tener ya esta visión. El más conocido en investigación es el NDI, pero tenemos el SFI, el ULFI, unos cuantos también para medir componentes de conductas de evitación por miedo, el FACS o sensibilización, el CSI, y dolor neuropático, el SLANS, ¿no? Esos son los que yo trabajo más. Tenemos estos objetivos de ACSM, de la condición del Colegio Médico de Medicina del Deporte, la Asociación Americana, perdón, de Medicina del Deporte, pues intentar como objetivo, ¿verdad?, de máximos, imagínense, ¿no? 2-3 días de fuerza a la semana, 150 de aeróbico extensivo. Un aeróbico extensivo es un aeróbico no intensivo, ¿vale? Y 4 o 7.000 pasos al día. Ya sabemos que a partir de hasta los 10.000 empieza a ser asintomático, pero hay que decirles al principio que hagan 4.000 porque si no, los 10.000 se hacen mucha bola para los pacientes. ¿Cuántos pacientes vuestros cumplen estos objetivos de mínimos? ¿Todos? Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero la evidencia dice que el trabajo de ejercicio es bueno. Vale. Nada, sin entrar en más consideraciones en este punto cuarto, pues consideraciones básicas en trabajo de dolor de cuello, pues trabajo de fuerza, mucha evidencia de que el trabajo de fuerza pues está indicado. Si tenemos en cuenta que nuestros pacientes no son capaces de administrar energía, aguantar la cabeza, ¿verdad? El trabajo de los músculos intrínsecos del cuello, pero también de los músculos de los brazos, ¿no? Muchas veces, tanto de músculos que hacen empujar como tirar, que son los dos movimientos primarios básicos, pues refuerzan la acción del trabajo del cuello, ¿vale? El trabajo del cuello de fuerza suele ser muy agradecido para pacientes con dolor de cuello, lo mismo que el de movilidad. Obviamente también las adaptaciones cardiometabólicas garantizadas pues con trabajo de cardio son buenas, también para este componente metabólico, también en pacientes con dolor neuropático, dolor radicular, por ejemplo. Y el otro prerequisito, los 3 prerequisitos son rango, fuerza, acomodación vestibular visual, ¿no? Y el cardio, ¿vale? También hay que trabajar un poquito la función sensoromotriz, ¿no? Esos son los principios básicos en un paciente con dolor de cuello. Y una serie de leyes no escritas que yo les podía trasladar. Pues eso, en rehabilitación no pasar del 7-8, ¿no? En escala de Borda adaptada, ¿vale? Esfuerzo submáximo siempre. Siempre los fisios trabajamos a niveles submáximo, ¿no? Igual que trabajamos submáximo en pruebas de esfuerzo, pues también trabajo de fuerza, ¿no? Submáximo. Priorizar trabajo horizontal a vertical en paciente con dolor de cuello. Si mi paciente no aguanta la cabeza, ¿dónde tengo que trabajar? ¿En horizontal o en vertical? Esto es como cuando estábamos en la carrera y teníamos un músculo que está a 2 más en la escala de Daniels, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Lo poníamos en vertical o lo trabajábamos en horizontal? Pues en horizontal. Priorizar un poquito horizontal y luego ir progresando a vertical. En los ejercicios de movilidad, priorizar ejercicios dinámicos o estáticos, ¿vale? Y vigilar siempre la tensión arterial no controlada. Obviamente la hipertensión bien controlada es, bueno, el ejercicio es hipotensor, ¿no? Por definición, pero medir siempre la tensión en los pacientes antes de hacer un programa de ejercicios, ¿vale? Podemos hacer programas de circuitos de fuerza y movilidad de 2 o 3 días por semana, como dice la CSM, ejercicios de volumen diario, de movilidad sobre todo, y luego intercalar también pues el aeróbico, ¿no? No tenemos que renunciar a nada, ¿vale? Pero evidentemente muchos pacientes les va a costar, ¿vale? Ya vamos entrando un poquito en el último punto, que es el tema de la precisión. Tenemos claro que lo que hay que hacer con pacientes con dolor de cuello. Yo creo que el dolor de cuello, solamente por esa fenomenología de que no aguanto la cabeza, ¿no? Ya nos indica que trabajar la fuerza y la movilidad y la función sensoromotriz va a ayudar, ¿no? Y tenemos, como decíamos, evidencia moderada de que es efectivo y coste efectivo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no acaba de funcionar, ¿no? Si os fijan, cuando miran la literatura, que esto también lo estábamos comentando antes en la comida, yo cuando miro la literatura, casi no solo en cuello, bueno, vamos a hablar de cuello ahora, pero parece que da igual hacer voleibol que pilates que fútbol, ¿no? ¿Sí? O sea, que parece que da igual hacer cualquier cosa, que con tal de que el paciente se mueva, ya mejora. ¿Esto concuerda con vuestra experiencia? ¿Da igual lo que hagamos? Y ya empezamos con la tensión de las 2 cuerdas, ¿no?
Por un lado, los datos, ¿no? La estadística nos dice que da igual, ¿no? Un poco, no hay un ejercicio mejor que otro. Parece que con moverse llega. Pero mi realidad clínica es que hay veces que sí y otras veces que no. El paciente hay que seleccionar un ejercicio muy concreto, con una dosis muy concreta, con unos tiempos de reposo muy concretos, con una dosimetría muy calculada, pues si no, no mejora. ¿Sí? Entonces empezamos a entrar ya en la aporía, ¿no? Del ejercicio. Este es un estudio reciente que también ha mirado en los pacientes que no... Este es un estudio, bueno, de 8 semanas con 24 personas, muy poquito, pero que midieron con resonancia magnética funcional las áreas del cerebro que se activaban en los respondedores y en los no respondedores, ¿no? Bueno, una cosa original, porque al final la resonancia magnética funcional solo mide el consumo de glucógeno, de glucosa, ¿no? Y de oxígeno en el cerebro, pero bueno, en cualquier caso, un 45% no va a mejorar y se activaban áreas del sistema de aversión. Mandaban a hacer ejercicio y era como rechazo, ¿no? Y en los que van a mejorar se activaba el sistema de recompensa, ¿no? Que es un poco el mismo, ¿no? Pero bueno, es mesolímbico dopaminérgico. Vale. O sea que hay gente que en teoría tiene que hacer ejercicio, pero que cuando lo hace, pues no le gusta. Y no sé si saben que el sistema de aversión-recompensa es como un penalti. Es un juego de suma cero. Un penalti solo hay 2 estados posibles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Gol? No gol. ¿Sí? Lo mismo que las expectativas, ¿no? Decía aquí que antes, ¿no? ¿Cuál es un factor importante para la cirugía? Las expectativas, ¿no? Si tú esperas que la fisioterapia te va a ir muy mal, pues te va a ir muy mal, ¿no? Es un poco profecía autocumplida. Porque lo que no es aversión es recompensa y viceversa. Lo que no es gol es no gol, ¿vale? Y así funcionamos. ¿Vale? En 2017... Deborah Fala y Paul Hodges, no sé si conocen ese estudio, pues hablan un poco, se meten un poco en el fondo del asunto, ¿no? Y nos dicen que, evidentemente, cuando hacen una revisión de los estudios, pues muchos de estos estudios donde es igual hacer voleibol que hacer pilates, no sé si me explico, pues no tienen muestras muy homogéneas. Vale, entonces que, evidentemente, el clínico que está en su consulta, pues no le falta razón. Cuando dice que a veces en algún paciente hay que hacer riqueza motriz, con solo moverse vale, pero en otros hay que ser muy específicos. Y yo supongo que también esto pasará en otras intervenciones, ¿no? Francés, tú que haces terapia manual, ¿no? A veces la técnica es fundamental. No da igual hacer una friega que otra, ¿no? Quiero decir, tienes que ser exacto, ¿no? en la técnica, ¿no? Pues esto es mi experiencia también. Y los que anden con el punto gatillo, pues no es igual, ¿no? A veces es igual una H que B, pero a veces no es igual H que B. ¿No? Este es un poco lo mismo de siempre, ¿no? En esta tensión entre la especificidad y el todo vale es donde nos tenemos que mover, ¿vale? Deborah Fala y Paul Hodges lo que dicen es que hay que hacer una fisioterapia de precisión, ¿no? Hay que hacer un análisis individualizado de los requisitos biopsicosociales del paciente y sobre todo, bueno, yo hablaba más a nivel de las características físicas en cuanto a perturbaciones corporales funcionales y diseñar un programa lo más tailorizado posible, ¿no? Para el paciente. Claro, entonces aquí entramos un poco en el fondo del asunto y es una de las 2 ideas que les quiero dejar. Tenemos los sistemas de clasificación, ¿no? Que contó Dani por la mañana, que yo tengo aquí pues el dolor del JOS, ¿no? Dolor de cuello con déficit de movilidad, fallos de coordinación del movimiento, etcétera. Pero en última instancia acaban de fallar. Esto es un poco una idea un poco disruptiva. Los sistemas de clasificación acaban fracasando. Acaban fracasando, o si queremos con el pie en la patobiología, pues discogénico, facetario, etcétera, etcétera, ¿no? Un dolor facetario, obviamente tenemos que hacer trabajo de fuerza, ¿no? ¿Qué hacemos con una artrosis? ¿No? De rodilla. Fuerza, ¿no? Pues lo mismo con una artrosis en el cuello, pues fuerza. O sea, todo parece indicar que sí, pero acaba fallando porque el diagnóstico también depende de esa tercera variable que decíamos, que era la persona. No solo es el diagnóstico médico o el diagnóstico funcional, sino que luego está el humano sujeto que tenemos delante. Vale. Hablando de esto, no sé si conocen a Antonio Cuesta, es un investigador que tenemos aquí en España muy bueno. Me planteó esta pregunta. Bueno, yo di clases ahí en el experto, ¿no? de Málaga y me planteó esta pregunta, si podíamos intentar buscar respondedores, ¿no? Para, bueno, varias condiciones, ¿no? Entre ellas dolor de cuello, porque realmente no tenemos en dolor de cuello la suerte que tienen los del ligamento cruzado, ¿no? Tenemos que buscar los fenotipos respondedores, ¿no? ¿Quién
va a responder a un programa de ejercicios. Y la verdad que, pues igual que en el hombro, no tenemos una evidencia muy sólida. Entonces nos propusimos hacer una jam session, una sesión con todos los alumnos y sacar ahí unas ideas entre todos a ver qué podemos hacer. Evidentemente los estudios de respondedores son los que tocan hacer a los investigadores. Hay que decir que es muy difícil hacer ciencia. Mi respeto a los investigadores. Es muy difícil hacer ciencia y aparte es una industria que también tiene sus servidumbres y sus dificultades. Pero los estudios de respondedores son muy difíciles de hacer también, porque son a 20 años, a lo mejor, ¿no? Hasta que llegas ahí a concluir. Entonces, pues nosotros de momento lo hicimos un poco a nivel clínico, ¿vale? Porque el valor un poco de ese otro segmento del cable también tiene su valor. Y la evidencia científica no solamente es la evidencia científica no solo es la estadística, ¿no? También es la evidencia clínica, ¿no? Con la perspectiva del paciente, ¿no? Entonces, intentando unar eso, hicimos esta sesión. Y esta es un poco la propuesta que nos salió, así que os la comparto, ¿vale? Hemos puesto cruzar el sistema de clasificación que presentó Dani, ¿no? Pues este del JOS, por ejemplo, cruzarlo en una matriz con determinantes de la persona. Hemos puesto 9, podríamos poner 29 o 3, ¿vale? Y buscar como una especie de semáforo, a ver quién puede ser candidato o no. Establecimos tres categorías. Uno son las fases del cambio. Cogimos aquí el modelo de Prochaska y Clemente. Dentro de ellos está la fase de contemplación y la fase de precontemplación. La fase de precontemplación es que no contempla el cambio. Es el no. Tienes que hacer ejercicio. No. Tiene usted que dejar de fumar. No. Una persona que dice no, voy a dejar de fumar, ¿va a dejar de fumar? No. Ya está. Es que la evidencia dice que se muere usted de cáncer. Bueno. Siguiente pregunta, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el objetivo de una persona que está en precontemplación? No pasar a la fase de cambio. Es un modelo transteórico, este de Prochaska y Clemente, con lo cual tampoco podemos medirlo clinimétricamente. Esto tenemos que, en entrevista motivacional, tenemos que intentar saber en qué fase está. Vale. No podemos hacer un cuestionario que dice, usted está al 89% de precontemplación. No, no tenemos esa métrica, ¿no? Tenemos que sacarlo de la entrevista clínica, ¿no? Por eso es el valor un poco de la entrevista, ¿no? La fase de contemplación es el sí, pero. ¿Sí? ¿Os suena? Sí, pero empiezo a hacer ejercicio el 1 de enero. No, el 1 no, el 2. Bueno, no, el 9, después de Reyes, ¿no? Empieza en septiembre, ¿no? Sí, pero ahora no, porque me estoy divorciando, ahora tengo un jefe cabrón, no sé qué. Este tipo, ¿os suena? ¿Os suenan los pacientes? Sí, pero no tengo tiempo, ¿no? Sí, pero... Este es el sí, pero, ¿vale? Tenemos que pasarlo de fase de precontemplación a contemplar al menos, que no quiere decir que lo haga, ¿vale? Luego otras barreras, eso está tomado de la CIF, ¿vale? Como problemas de tiempo demandas, ¿no? El no tengo, sobre todo el tiempo, ¿vale? O demandas, ¿no? Pues tengo a mi madre encamada en casa y 2 hijos. ¿Cuándo hago los ejercicios, Eduardo? ¿A las 12 de la noche? A las 12 de la noche ya no me aguanta la cabeza. ¿Me haces un masaje, por favor? ¿No? ¿Me haces un masaje, por favor? ¿Y te dejas de vainas? Vale. Problemas financieros. Oye, yo no puedo venir a la consulta del fisio. No me puedo pagar un entorno personal. No puedo yo... No sé, no puedo. ¿Vale? Consideraciones con respecto al ejercicio. Ojo, nuestros pacientes no dejan de hacer ejercicio solo porque son unos vagos, ¿eh? ¿Vosotros hacéis ejercicio? Todos, regularmente. Todo el mundo. Y a veces cuesta. Bueno. Hay mucha gente que hace ejercicio, que no hace ejercicio no solamente porque se vaga, sino porque tiene malas experiencias previas con el ejercicio. ¿Vale? O tiene traumas, o tiene, en fin, ha tenido, bueno, vergüenza de su cuerpo. Hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta. Miedo por si se va a hacer daño, miedo al dolor, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta y tenemos que tenerlo muy claro en la entrevista motivacional del paciente, ¿vale? Porque si mi paciente cree que se va a lesionar por hacer ejercicios, pues no los va a hacer, ¿de acuerdo? Luego, la tercera categoría, y ya voy acabando, son los itinerarios, ¿no? Que es, hay veces en la rehabilitación que predominan las terapias activas sobre las pasivas. Y no pasa nada. ¿Sí? A veces tenemos que estar secuestrando, y lo digo con toda la palabra, secuestrando al paciente con terapias pasivas hasta que da el paso para tener la fase del cambio. No sé si me explico. Mientras le vamos comiendo la cabeza. Y esperando el momento adecuado, que pueden ser 3 semanas, o 3 meses, o 2 años. ¿Sí? ¿Me entendéis? Ir poquito a poquito introduciendo propuestas de valor para ellos en cuanto al ejercicio.
Queremos ser muy resultadistas y ir ya en el momento, decir lo que dice la evidencia, pero las cosas no son como son. Depende del paciente, ¿vale? A veces son de las terapias pasivas y activas más o menos son multimodales, podemos trabajar ambas cosas, sobre todo las pasivas para modificar síntomas, esa ventana de oportunidad que muy acertadamente decía Dani, ¿vale? Y las terapias a veces, las activas son las que tienen que ser las principales, ¿no? Entonces, en función de estos determinantes, pues los cruzamos con, ¿verdad? Con cualquier con cualquier clasificación, y a lo mejor nos da un mapa más acertado realmente de la clasificación de mi paciente, para juntar un extremo de la cuerda con el otro extremo de la cuerda. ¿Vale? En las condiciones, volviendo un poquito a la clasificación del JOSP, pongo con números de semáforo, sobre todo los rojos, ¿verdad? A lo mejor el dolor de cuello con dolor irradiado al brazo, pues un trabajo de fuerza pues no está indicado. No quiere decir que no se pueda hacer un trabajo aeróbico con esos pacientes, ¿no? Pero trabajar la fuerza cuando hay irritación radicular igual no es el momento. Igual tenemos que hacer otro tipo de trabajo o esperar que por historia natural baje un poquito para poder luego plantear un trabajo de fuerza, si es que el paciente puede. Pero fíjense realmente pues lo que nos queda en los otros determinantes, ¿no? La fase de precontemplación, el ejercicio va a ser que no, ¿eh? Es más, lo que vamos a hacer va a ser frustrar al paciente. Y va a decir, ¿ves por qué yo no puedo hacer ejercicio? Y vamos a reforzar una conducta. Vale, en la fase de precontemplación, pues bueno, ahí depende ya de, ¿no? de muchas cosas. Lo hemos puesto en fase de amarilla a verde, ¿no? Vamos a ir empezando a tantear, ¿no? Cuando tengamos un paciente en fase de precontemplación, lo que tenemos que pasarlo es a fase de contemplación. Y ahí ya empezamos a jugar. En cuanto a las barreras, el miedo al dolor puede ser totalmente prohibido. Depende, ¿no? Antes hablaban por la mañana de la exposición gradual, ¿no? o la exposición progresiva. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es mejor? ¿La exposición gradual, progresiva o la exposición brusca? Todas tienen sus ventajas. Blayen, ¿no? Que es este científico del belga, ¿no? Del conducta de habitación por miedo, él dice siempre que puedas brusca, ¿no? Porque la sorpresa, ¿no? Allí donde hay sorpresa no hay miedo, ¿no? Esta es una frase muy buena, ¿no? Claro, tú tienes que tener el perfil de seguridad de que el paciente no se va a lesionar, ¿no? Ahí te la juegas, ¿vale? Pero allí donde hay sorpresa no hay miedo. El niño cuando va a meter los dedos en el enchufe, no tiene miedo. Buscar la sorpresa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cambia un reset en el cerebro, ¿no? Entonces a veces también es el valor de la exposición brusca, ¿no? Que tiene un valor. Si no tenemos un perfil de seguridad muy claro, yo es lo que hago, ¿eh? Si tengo un perfil de seguridad claro, intento buscar una exposición brusca. Si no, pues voy progresivo, ¿vale? También en función de la persona. Los problemas financieros puede ser un ámbar. Aquí podemos hacer programas presenciales o si no semipresenciales, depende de la voluntad del paciente. Oye, pues vienes una vez al mes y los demás días lo haces tú. Bueno, yo qué sé, vamos jugando un poquito con lo que quieras, ¿no? Cuando el paciente hagamos programas semipresenciales, no es los hace los martes y los jueves, ¿no? Es los martes a qué hora. Y la marcamos como en tu agenda, en el calendar, que yo lo vea. Martes a las 7, pues el martes a las 7 te sale una alarma y lo haces. O sea, intentar que sea el mayor compromiso y que haya la mayor rendición de cuentas posible, ¿vale? Problemas de tiempo de demandas, puede ser una luz roja o una luz amarilla. Consideraciones con respecto al ejercicio físico, lo mismo, ¿vale? Y los itinerarios pues nos van a dar verde solamente para los últimos dos. Con lo cual, fíjense que verde puro hay poco, ¿eh? ¿Vale? Y yo creo que esto es un poco lo que nos encontramos en la realidad clínica, ¿vale? Que en la realidad clínica pues tenemos que juntar estas dos cabos de la cuerda, donde por un lado la evidencia nos dice que para grandes masas el ejercicio es bueno, pero la experiencia la tomamos en decisiones individuales con el paciente. Y estos son mis dos mensajes para casa. Los sistemas de clasificación fallan, al final, muy bonitos en la teoría, pero fallan porque no se consideran los determinantes de la persona, ¿vale? Y al final tenemos que, mientras no haya estudios longitudinales de respondedores, como en el cruzado, pues un poco lo vamos haciendo también nosotros, ¿no? Intentando buscar cuál es el fenotipo respondedor de paciente, ¿vale? Y esto es un poquito la idea cardinal de la medicina de precisión para cada una de nuestras intervenciones. Y estos serían mis dos mensajes y con esto acabaríamos la ponencia.
Muchas gràcies, Eduardo. Tenim temps per alguna pregunta? Aprofitem que tenim l'Eduardo aquí i que ens il·lumini una miqueta més. Especialment relacionat amb l'exercici terapèutic, amb dolor cervical, que segur que tothom es troba en aquesta situació. Llavors tothom ha de tenir dubtes. Adelante, por favor. Daniel, gracias. Gracias, Eduardo. Muy buena explanación, me encantó. Me gustaría, esto es más bien una reflexión que me gustaría compartir y escuchar un poco tu opinión, ¿no? Yo veo, o sea, con base en lo que voy leyendo, ¿no? Las cosas que van saliendo y obviamente lo que veo en la consulta, me da la sensación que es muy difícil cambiar la realidad cuando el paciente se ve muy metido en una rueda que desde mi punto de vista tiene que ver con la manera que la sociedad establecida, ¿no? Está establecida. Yo creo que nosotros vamos con unos niveles de aceleración que tiene que ver con componentes sobre todo psicológicos, que a veces es difícil que el paciente salga de ahí y como tú bien decías, ¿no? la fase de contemplación y de poder encajarle dentro de la precontemplación y luego contemplación y luego activarse y hacer valer lo que queremos, lo que buscamos junto con el paciente, ¿no? Entonces es un poco dentro de este contexto que muchas veces es muy difícil que ellos se pongan con todas estas barreras que bastante bien has traído al conocimiento, es entender desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cómo lo manejas, o sea, cómo poner en práctica. Bien, pues esta es la pregunta del millón, claro. Quiero decir, la vida es dura, me refiero. No solo aquí, quiero decir, tampoco hay que romantizar la vida del mundo rural o la vida del mundo, ¿no? En Nigeria, no sé, el dolor lumbar se denomina en idioma local muerte en vida, ¿no? Eso es el idioma local. Digo población agrícola, ¿no? Digamos países en vías de desarrollo, porque si tienes dolor lumbar, si eres un hombre no puedes proveer de recursos a tu familia y estás muerto, tus hijos no comen, y si eres mujer, por culturas que tienen ahí pues difíciles para las mujeres, pues no vales para la reproducción. Entonces, quiero decir, o sea, aquí en el primer mundo que vamos acelerados o en cualquier parte del mundo, la vida es complicada. Los factores sociales, entre lo biopsicosocial o social, es muy jodido. Vale. ¿Cómo lo hago? Ahora aterrizando un poco a nuestros pacientes en La Coruña, yo, y supongo aquí en Cataluña igual. Yo tengo mucho en cuenta estos determinantes y esa tercera categoría, el itinerario, para mí es importante. Es decir, lo dije antes, es el tema del secuestro del paciente. Es una cosa que yo me he peleado mucho con esto, porque yo he fallado mucho con esto, porque antes le daba la tarjeta roja a los pacientes. Pues tú tienes que hacer esto, si no lo haces, mire, yo quiero ser honesto con usted, no le puedo ayudar, o sea, usted no quiere hacer los ejercicios, yo no quiero que venga aquí a gastar el dinero, no sé qué. Pero me di cuenta que era un error. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se sentían abandonados. Tenían trauma de abandono, porque muchos de nuestros pacientes tienen psicotrauma también, ¿no? Tienen problemas disociativos y cosas de estas. Entonces se sentían abandonados. ¿Por qué me has abandonado? Yo no te abandono, yo te quiero empoderar. Pues no lo estaba empoderando, lo estaba abandonando. Segundo, suelen ser gente neurótica y acababan buscando, pues luego se iban a cualquier proveedor de salud o no muy ético, que sí que les sacaban los dineros y le vendían cualquier remedio, ¿vale? Y luego 2 años después venían pues con el rabo entre las piernas, ¿no? Entonces me di cuenta que hay un subgrupo de pacientes que hay que secuestrar durante un tiempo y es mejor, son pacientes. Entonces el mejor espacio donde pueden estar es conmigo, antes de que vayan por ahí y se sienten abandonados o que les roben y les estafen. Entonces los voy, muchas veces lo que hago en ese tiempo de secuestro son terapias pasivas y mucha entrevista motivacional. Y voy introduciendo poco a poco estrategias. A veces es esperar el momento. Muchas veces yo me he dado cuenta que es esperar el momento. Es esperar que ese hijo pues vaya a la universidad, o esa madre enferma pues fallezca, o esa... me explico. O sea, es esperar un poco o que cambie de trabajo porque ese jefe no tal. Y a veces es eso, 3 meses, a veces son 3 años. Intentando hacerlo lo más éticamente posible, pero ahí es donde he encontrado mejor resultado, en el tiempo. Y es un secuestro ético, me he dado cuenta. No sé si te vale esa reflexión. Bastante interesante. Pero sí. Creo que es un game changer, ¿no? Es un cambio de registro.
No sé si va por ahí. Total. Gracias. Hola. Vale. Cuando te llega un paciente que te dice, tengo miedo a que me toques, tengo miedo a sentir dolor, ¿cómo enfocas el tratamiento tú? Si un paciente me dice, tengo miedo a que me toques, de entrada no le toco. Yo valido el sentimiento del paciente. Y digo, no te preocupes, el miedo es libre, es absolutamente normal. Estás en todo, vamos, no te sientas mal por sentir miedo, ¿vale? Intentamos hacer algo que no sea tocándolo. Yo en eso me adapto mucho al paciente. Y creo que lo que no podemos es... cuando el miedo es una emoción... El miedo es el reverso de la esperanza. Cuando tú desesperas... el miedo es el reverso de la esperanza. Si tú esperas que algo pase y si no pasa, entonces tienes miedo de que no pase. Eso me explico. Entonces es una emoción muy poderosa, porque miedo y esperanza son muy poderosas. Esperanza tiene que ver con la expectativa. Entonces cuando aparece el miedo, yo soy muy respetuoso. Intento validar el miedo del paciente, decirle que es normal y tranquila, no te voy a tocar, y buscamos otra aproximación. Luego, en cuanto puedo, toco. Y que es una exposición o brusca, intento hacerla con distracción y de repente cuando se da cuenta le estoy tocando. Entonces ahí es cuando cambias el chip del paciente. No sé si... Pero intento respetar mucho el miedo de los pacientes. Pero no reforzar la conducta de miedo. Es decir, una vía intermedia. Vale. Una pregunta más. Hola. Bueno, gracias Eduardo, porque ha sido una ponencia muy reveladora. Te quería, para acabar de entender, ¿no?, todo lo que has expuesto, te quería preguntar un ejemplo de consulta para entender bien cuando hablabas del miedo y la sorpresa, ¿no?, de cómo exponías al paciente, ¿no?, si de una manera brusca o progresiva. No acababa de entender y te quería pedir un ejemplo, ¿no?, de ejercicio de exposición brusca. ¿A qué te referías? Para el cuello. Gracias. Sí, sí. A ver, la exposición puede ser gradual, un poco también, aunque sea al tacto, ¿verdad? O puede ser al ejercicio, ¿no? O puede ser, puede ser progresiva, pues progresiva es ir poquito a poquito metiendo kilos, ¿no? Imaginemos pues un trabajo de empujes con control de lordosis, ¿no? Metiendo cada vez más kilos, cada vez más kilos, cada vez más kilos, ¿no? Puede ser un trabajo. O puede ser brusco, ¿no? El trabajo brusco yo a veces lo hago con isométricos, ¿no? Isométricos y a veces pues un trabajo de sacar al paciente la cabeza fuera de la camilla, ¿no? Y que aguante, ¿no? En una posición o de extensión, que es más agresivo de ver que de hacer, porque no es tan agresivo, pero ¡ay, no, la cabeza por fuera, ¿no! Y lo hacemos rápido y no pasa absolutamente nada. Lo mismo a veces con pues un trabajo a veces de flexión cervical y flexión. Intentar el test de suficiencia de los flexores, son 30 segundos. Hay gente que no lo quiere hacer. Y si yo veo que puedo garantizar una exposición brusca, que no va a pasar absolutamente nada, lo intento. Y al principio, cuando lo hacen, les duele mucho. ¡Ay, ay, 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 ay! Y luego una segunda vez no pasa nada, y una tercera no pasa nada, y dices, pues coño, no pasa nada. Pero saco un poco eso, la cabeza fuera y que aguanten la cabeza, cosas así. A veces, digo en baja cara, cuando estamos en horizontal, primer mesociclo seguramente, fundamentalmente. Luego, con pesos. Muchas veces también isométricos. Los isométricos son muy interesantes de empuje. Por ejemplo, tienes al paciente pues, de cúbito supino con un poquito de control de lordosis para activar, ¿no?, un poquito la musculatura inespecíficamente y pues aguantar una kettlebell de 8 o un balón medicinal de 5. ¡Ay, no, Dios mío, 5 kilos! No pasa nada. Y lo aguantas ahí, tú estás ahí puesto y que se aguanten ahí. Con los isométricos puedes meter mucho más kilos que en dinámico. Entonces, que vea un 8 pintado y yo intento que el número lo vea, es muy sugerente, porque ven el número 8 y dicen, caramba, estoy aguantando 8 kilos, ¿no? Y a lo mejor aguantan 15 segundos y se fatigan. Y luego yo les digo, si en horizontal, esto es una cosa muy interesante. Mi momento favorito en la rehabilitación cervical de los pacientes con dolor de cuello es cuando hacen 1 y 1 kilos y se fatigan, ¿no?, o 8 kilos isométricos a los 15 segundos se fatigan. Entonces los miro y lo tengo muy teatralizado, ¿eh? Lo miro a los ojos y le digo, si te cuesta 8 kilos en horizontal, ¿cómo vas a levantar a tu hijo en vertical que pesa 18 kilos? ¿Te das cuenta de lo que te pasa? Ya no hace falta más pedagogía. Lo que te pasa es que estás en baja forma.
Entonces ahí ya desaparece la hernia, desaparece la artrosis, desaparece toda esta historia. Es la vivencia. Yo intento buscar la pedagogía desde la vivencia. La vivencia de que estar en baja forma física o estar desacondicionado no es nocebo. Decirle a un paciente, eres un poquito cuerpo escombro, no es empoderador, porque eso siempre puede mejorar. No es lo mismo, ¿me entiendes? Está un poquito baja forma, que tienes que acondicionar el cuello. Y si ellos se dan cuenta que les cuesta 2 kilos en horizontal, entienden por qué les cuesta 18 kilos en vertical. Eso lo entiende todo el mundo. Y además lo que hacen es sonreír. Y dicen, joder, ahora entiendo lo que me pasa. Y entonces ahora decimos, ¿vamos a por ello? ¿Vamos a por ello? Yo te ayudo. Ahora no puedo, pues no te preocupes. Si ahora no, ya llegará el momento. Cuando sea. No tiene por qué ser ahora, cuando tú puedas. Y ahí vamos jugando, y a lo mejor es dentro de 6 meses. No sé si un poco puede ser por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, por tu ponencia, por compartir, y esperamos verte pronto de nuevo.